Ahora sí, está grabando, está funcionando todo ok. El tema que vamos a empezar a trabajar hoy es el tema de lípidos. Bien, vamos a estar trabajando el tema de lípidos. Bueno, lo primero que yo les pregunto es, uno tiene la tendencia a asociar a los lípidos con lo que son las grasas. Uno automáticamente dice lípido, grasa. Es la primera cosa que uno se le viene a la mente y le va a pasar a ustedes con sus alumnos, que sus alumnos cuando les hablen de lípido van a pensar solamente en grasa. Pero los lípidos en realidad son un grupo grande, son un grupo muy grande de biomoléculas que están englobadas en tener unas determinadas características que cumplen con la definición de lípidos. Ahora la cuestión es, yo tengo esas 4 imágenes ahí, en esta presentación, tengo la imagen de un oso polar, de 2 osos polares que están ahí tirados, tengo la imagen de un panal de abejas que están trabajando, tengo girasoles, y tengo por último en la parte inferior a la derecha, tengo una planta con sus frutos, sus hojas, y está bastante brillante. Ahora mi pregunta es, ¿qué tienen que ver estas imágenes con los lípidos? Bien, vamos a empezar a analizar la primera imagen, esta imagen, la de los osos polares. ¿Qué tienen que ver los lípidos con los osos polares? ¿Por qué aparece la imagen de osos polares y la palabra lípidos? Por las grasas. Tienen grasa de reserva un montón. Todo tiene que ver con las grasas. En realidad, después, todavía ustedes no lo saben, pero más adelante vamos a empezar a distinguir porque no todo es grasa. Grasa es como un grupito de lo que son los lípidos. Hay como grupos más grandes. Entonces, La reserva energética. Sí, decían que los lípidos funcionan como reserva de energía. Sí. Sí, pero digo, los osos polares son animales que necesitan tener justamente reserva de energía, por ejemplo, para la hibernación, ¿no? Como cualquier oso. Pero los osos polares necesitan de los lípidos por algo más importante todavía. Además de la reserva de energía, que no está mal, no es incorrecto. Para aislarse del frío, ¿verdad? Muy bien, porque los lípidos, una función que tienen los lípidos es la función de aislante térmico. Bien, esa es una función que tienen los lípidos. Los lípidos no solamente son reserva de energía, sino que también son aislantes térmicos. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esta imagen de un panal de abejas, las abejas ahí trabajando, con los lípidos? Ahí se volvió más difícil la pregunta. ¿Qué tiene que ver las abejas con los lípidos? Lo vincularía con algo de la miel, algo dulce. No, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho el panal? De cera, justamente. Porque las ceras son lípidos. Claro, la cera. Claro, la miel no, pero la cera sí. No, la miel es un hidrato de carbono. Claro. Claro. Pero las ceras son lípidos. ¿Cuál es la función de una cera ahí? ¿Para qué sirve una cera? Para las abejas, por ejemplo. ¿Para qué les sirve? Estructura. Claro, la función de la cera es una función estructural, porque justamente está formando parte del hábitat que tienen las abejas ahí, o sea, de su casa, de su hogar. Las abejas viven ahí y justamente lo que le da sostén a toda la estructura esta donde viven las abejas es la cera. Bien, después además las ceras tienen otras funciones, que ahora la vamos a charlar en breve. ¿Con qué tiene que ver esa tercera imagen, la de los girasoles? ¿Qué tienen que ver los girasoles con los lípidos? La semilla de girasol no tiene lípidos. Sí, claro. En realidad todo tiene lípidos. Todos los sistemas biológicos tienen lípidos en su estructura, de alguna manera tienen. ¿Pero qué se saca del girasol? El aceite. Porque los aceites son lípidos. Claro. O sea, nosotros tenemos grasas, aceites, ceras, todos esos son lípidos. ¿Bien? Y ahora, esta última imagen, que es un poquito más complicada, pero por ahí ustedes la sacan, ¿qué tiene que ver este muérdago que tenemos ahí con los lípidos? Fíjense que las hojas se observan bien brillosas, su fruta se observa bien brillosa. ¿Por qué será? ¿Qué tiene que ver esto con los lípidos? ¿Por qué brilla tanto? Esa es la pregunta.
Las plantas de ese estilo se encuentran recubiertas por una cera vegetal. Es una cera que recubre estas plantas. Y la otra función de las ceras, además de la estructural, como ustedes me mencionaron en el panal de abejas, la otra función de las ceras es que las ceras son protectoras, son impermeabilizantes, protegen a las plantas y a sus frutos de la humedad, del agua, ¿bien? Por eso justamente que ustedes lo ven tan brillante, por eso que ustedes ven una manzana que brilla, si uno lustra la manzana se pone más brillante porque es esa cera que lo recubre para protegerla de la humedad. Si digamos, el fruto recibe humedad, empieza el proceso de putrefacción. ¿Bien? Bien. Acá tenemos la clasificación de los lípidos. Los lípidos se van a clasificar en dos grupos muy grandes. Los que son los lípidos saponificables y los que son los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que tienen ácidos grasos en su estructura. Ahora, los lípidos insaponificables son aquellos que no tienen ácidos grasos. Si yo tuviera que definir un lípido, porque esto podría ser una pregunta, digo, en el final, cuando tengo que dar el final, una pregunta puede ser, bueno, ¿y cuál es la definición de un lípido? Un lípido es aquella sustancia que no es soluble en agua, ¿bien? O sea, los lípidos, por generalidad, digamos, no son solubles en agua. Algunos, muy poquitos, sí son solubles en agua, pero la mayoría de los lípidos no son solubles en agua. Los lípidos saponificables tienen la capacidad de hidrolizarse. ¿Qué quiere decir hidrolizarse? Quiere decir que tienen la capacidad de romper su estructura con el uso de una molécula de agua. En cambio, los lípidos insaponificables no son hidrolizables, no se hidrolizan. No están formados por ácidos grasos, o sea que por efecto del agua no podemos romper sus estructuras para obtener los componentes. Una cosa importante es a veces decir comparativamente de que los ácidos grasos serían como, no estoy diciendo que son, estoy diciendo serían como los monómeros de los lípidos. Vieron que nosotros tenemos los monómeros de los hidratos de carbono, son los monosacáridos. En los lípidos, sí, algo así como los monómeros serían los ácidos grasos. Digo algo así porque, por ejemplo, acá en ácidos grasos insaponificables, en lípidos insaponificables no hay ácidos grasos. Y sin embargo son lípidos. O sea, por eso digo que para esta parte, para saponificables, los ácidos grasos serían como los monómeros. Serían algo así, como lo mínimo que yo puedo tener de un lípido. Ahora bien, los lípidos los podemos clasificar en acilglicéridos, ceras, fosfoglicéridos y esfingolípidos. Estos que tengo acá, estos que yo estoy por marcar, estos justamente son los que se conocen como fosfolípidos, ¿bien? O sea, tienen fósforo en su estructura. Son importantes porque suelen formar parte de la membrana plasmática o la membrana celular, y un profesor de biología te tiene que tener re clara con la membrana plasmática de una célula porque, digamos, es como su especialidad, ¿no? Entonces yo voy a tratar de darle herramientas desde el punto de vista químico para que entiendan parte de lo que es la composición de la membrana plasmática. Bien, después tenemos estos los acilglicéridos, que los acilglicéridos son justamente los que se encuentran asociados con los triglicéridos. Yo puedo tener monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con ellos. Y por último, era lo que habíamos hablado, tenemos las ceras, ¿bien? Que las ceras son justamente lo que habíamos dicho, tienen función protectora. Las ceras se forman a partir de un ácido graso y un alcohol. ¿Bien? Después, por otro lado, en el grupo de insaponificables tenemos terpenoides y esteroides. Más adelante vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de las funciones que tienen. ¿Bien? Vamos a avanzar un poquitito más. Esto es una breve experiencia, si ustedes la quieren hacer en su casa, la pueden hacer. Por ejemplo, pueden tomar un recipiente que contenga aceite, le ponen tinta al agua, por ejemplo, y observen qué sucede, a ver si se mezcla o no se mezcla, a ver si son visibles o no. Y si tienen tinta que no es al agua, prueben también y fíjense qué sucede. Es más que nada para probar si son solubles o no son solubles. Acá empiezan a aparecer las cuestiones que son un poco más interesantes. Los ácidos grasos, uno tiene que pensar que los ácidos grasos, digamos lo que serían las biomoléculas, generalmente son ácidos grasos de cadenas largas. Estamos hablando 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. O sea, tienen muchos carbonos. Y fíjense que nombré números pares, porque vienen de a números pares
los ácidos grasos, no hay números impares. Esos son los que se utilizan en los sistemas biológicos. Bien. Después nosotros tienen nombres tradicionales, eso es importante. Tenemos que poder interpretar los nombres que tienen, porque por ejemplo este se llama estiárico y quiere decir que tiene 18 carbonos. Este se llama oleico y quiere decir que tiene 18 carbonos. Linoleico tiene 18 carbonos, alfa-linoleico y tiene 18 carbonos. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo sé yo? ¿Cómo los diferencio? Lo vas a diferenciar en realidad porque yo te voy a dar una tabla, vas a tener una tabla donde van a estar los nombres y te va a indicar la cantidad de átomos de carbono que tiene, como por ejemplo acá. Pero te va a indicar, además, si el ácido graso es saturado o insaturado. Saturado quiere decir que no tiene enlaces dobles. ¿Ven? Como por ejemplo este que ven acá. Fíjense que acá lo que me está marcando es que dice 18 2.0. ¿Qué quiere decir este 0 que está acá? Que no tiene insaturaciones. Si uno mira este me está diciendo 18, 0, me está diciendo 18 2.1, me está indicando que tiene una insaturación acá. Si yo digo 18 2.2, me está indicando que tiene dos insaturaciones. Y uno la puede ver a las insaturaciones ahí donde yo las estoy marcando. Bien, o sea que el ácido estiárico es un ácido graso saturado, porque no tiene dobles enlaces. Ahora, oleico, linoleico y alfa-linoleico son ácidos grasos insaturados. ¿Por qué son insaturados? Porque tienen dobles enlaces. Insaturados quiere decir que todavía le falta saturar con hidrógeno algo. Bien, ahora, vamos a observar lo siguiente. No me está indicando ningún tipo de información acerca de dónde se encuentra el doble enlace. Yo podría contar y podría decir, esto que tengo acá es el carbono 1, bien, esto es el carbono 1, creo que este color no me ayuda, vamos a cambiarlo, esto sería el carbono número 1, bien, esto sería el carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 hasta que llego acá, y este es el carbono número 18. Esto que tengo acá también tiene 18 carbonos, o sea que este es el 1, y este sería el carbono número 18. Fíjense que casualmente todos tienen 18 carbonos, o sea que este sería el 18 también, y este sería el carbono número 18. Bien, y esto que tengo acá es el carbono 1 y este es el carbono 1. Ahora, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este sería el carbono número 9 y este sería el carbono número 10. Acá me sucedería lo mismo, este sería el 9, este sería el carbono número 10, 11, este sería el 12. Fíjense que los estoy numerando para que ustedes puedan visualizar dónde se encuentran los dobles enlaces. Este sería el 9, este sería el 12, y este sería el 15. Bien, ahí así pueden ver los dobles enlaces. O sea que ahí acabamos de contar y los acabamos de indicar nosotros numerándolos. Ahora la cuestión es, ustedes cuando agarran un paquete de fideos, un envase de aceite, le dice aceite rico en omega 3, omega 6, omega 9, omega. Bueno, los omegas son justamente una manera de expresar dónde se encuentran los dobles enlaces. Pero para poder contar omega, yo tengo que pensar que este es el carbono alfa y este es el carbono omega. ¿Bien? O sea que el carbono alfa es el primero y el carbono omega es el último. No es que es un número, es el carbono primero y el carbono último. Entonces, para poder hablar de omegas en un ácido graso, lo que yo tengo que decir es dónde tengo que empezar a contar. Bueno, si yo digo que empiezo a contar acá, porque este es el carbono omega, es el último, digo, carbono omega sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y acá estoy marcando con 9, que este es el carbono omega 9. O sea que esto es el carbono omega 9. Bien, el carbono omega 9 me está diciendo que en la posición número 9 tengo, o sea, en la posición número 9, empezando desde el último hacia arriba, tengo un doble enlace. O sea que esto sería carbono 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo un carbono omega 6 y acá tengo un carbono omega 9. Bien, esto se los cuento para que sepan qué es lo que quiere decir eso, por si el día de mañana algún alumno le pregunta a usted, profe, ¿pero qué tiene que ver esto de omega? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa? Es simplemente la posición de donde se encuentra el doble enlace en un ácido graso. Siempre empezando a contar desde el último.
porque acuérdense que yo, cuando ustedes cursaron química de segundo año, yo les enseñaba a contar desde el primero hacia el último. Bueno, en la nomenclatura omega, uno cuenta desde el carbono omega, que es el último, hacia el primero. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro cómo es el tema del uso de la nomenclatura omega? ¿Cómo es que cómo se interpreta? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Hay otros aparte de 3, 6 y 9? Sí, puede haber, puede haber. Lo que pasa es que tienen que ser de cadena más larga. Sí, claro que puede haber. Sí. Generalmente en los pescados creo que hay algunos omegas que son omega, no sé si 12, omega 18, porque tienen cadenas muy largas. Okay. Justamente esto de los omega tiene que ver con la posibilidad del sistema biológico de metabolizar ácidos grasos que son beneficiosos para justamente ese sistema biológico. Por eso es que son buenos consumirlos. Justamente el cuerpo, digamos, el cuerpo no, el sistema biológico tiene la capacidad de romper los enlaces ahí, y al romperlos ahí lo beneficia para el proceso de absorción de la grasa, transformación, de metabolización. Bien, vamos a avanzar un poquito. Acá vamos a hablar un poco de las grasas cis y las grasas trans. Bien, chicos, puede ser que alguien tenga el micrófono abierto porque se escucha todo como un eco. Cierren, si puede ser, los micrófonos y cuando necesitan hablar los desilencian. Las grasas cis y trans se interpretan de esta manera. Fíjense esto, acá tenemos un hidrógeno y acá tenemos otro hidrógeno. Fíjense que los hidrógenos están orientados hacia el mismo lado. Como están orientados hacia el mismo lado, causan una curvatura, bien, acá uno lo puede ver, causan, bueno, con esta línea no, pueden ver que se genera justamente una curvatura, y esa curvatura impide que, por ejemplo, ese compuesto que está todo así, impide que se pueda, por ejemplo, si viene otro de esta manera, todo curvado, impide que tengan un buen empaquetamiento. ¿Por qué? Porque están todos curvados, entonces no se empaquetan bien. En cambio observen lo siguiente, tiene los hidrógenos para lados distintos y hace que tenga una forma recta. Entonces, cuando quieren empaquetarse estos que son lineales, viene uno, viene otro, y fíjense que se empaquetan de una forma mejor que lo que se pueden empaquetar estos. Estos como que dejan muchos espacios, muchos huecos. Estos en cambio no. O sea que estos que yo acabé de representar acá, estos, tienen un empaquetamiento pésimo. Ahora estos que están acá tienen un empaquetamiento estupendo, es buenísimo. Por eso, si son del tipo cis, tienen un empaquetamiento malo, por lo cual el punto de ebullición va a ser menor, porque es más fácil hacerlos cambiar de estado. Pero si tienen un empaquetamiento trans, tienen un punto de ebullición mucho más alto porque cuesta separarlos porque están muy pegaditos, entonces interaccionan entre ellos de manera tal que cueste separarlos. ¿Cuál es el problema en los cuerpos? ¿Cuál es el problema en un sistema biológico? Que esto, al tener muy buen empaquetamiento, es difícil de metabolizar y tapa las arterias. Al tapar las arterias, saben que trae efectos eso, te puede dar un paro cardíaco, o sea, si vos de repente te agitás, te pones nervioso, lo que fuera, puede desencadenar problemas coronarios. En cambio de estos, como son de difícil empaquetamiento, son de fácil metabolización, no tapan las arterias, por eso estos son los más beneficiosos. Por eso hay que estar atento, hay que prestar mucha atención cuando uno agarra un paquete de bizcochos, como los bizcochitos de la marca Don Satur, que tienen grasas trans, uno tiene que tener una idea de lo que está metiendo en su cuerpo o lo que le está metiendo en su cuerpo a otras personas, ¿no? Porque yo por ahí de la mejor buena intención voy y te digo, tomá, vamos a comer esto, y bueno, lo que te estoy dando son grasas trans, y las grasas trans implican esto. Ahora, si dice 0% grasas trans, genial, porque probablemente tengan de estas. Hay otro problemita, igual pero yo se lo voy contando, ahora voy apareciendo, con el tema de las grasas, que son las grasas saturadas, porque es difícil, eso ya es complicado, las grasas saturadas son otro cantar, y ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros tenemos grasas saturadas como este estilo, las grasas saturadas también son lineales, o sea que sufren un empaquetamiento genial, tienen un empaquetamiento muy bueno, o sea que las grasas trans y las grasas saturadas son un poquito complicadas para el nivel metabólico porque al empaquetarse también generan estos tapones en las arterias. En cambio, estas grasas, que son las grasas que tienen dobles enlaces y son del tipo cis, como las que tiene, por ejemplo, el aceite de canola, el aceite de oliva, que tienen muchas insaturaciones, todo lo que diga grasas poliinsaturadas, grasas insaturadas, grasas monoinsaturadas, todo eso es genial. ¿Por qué? Porque al tener dobles enlaces tienen empaquetamientos malos
lo que permite que se pueda metabolizar de una manera genial. Entonces, esto no es perjudicial para la salud. Otra cosa son estas, como por ejemplo, no sé, consumir margarinas, mantecas, no sé, alimentos que tengan mucha concentración de grasas saturadas, ahí está el peligro. O bueno, estás metiendo esto en tu cuerpo y vos sabés, o por lo menos a partir de ahora que yo se los estoy contando, saben de que están metiendo algo que les pueda traer un problema en su salud, es nocivo para la salud. Bien, acá se puede ver bien la diferencia de entre lo que sería una grasa cis, ven que se ve bien la curvatura, o sea, va a tener un empaquetamiento malo, y esta grasa saturada, que es casi como una trans, o sea que también justamente tiene un empaquetamiento bueno, lo cual nos provoca el tema del tapado de las arterias. Acá podemos ver una mezcla de ácidos grasos, bien. Por ejemplo, este primero que tenemos acá es un ácido graso saturado, fíjense que es lineal, y acá tenemos algunos que son insaturados. Ven que están mezclados, insaturados con saturados. Fíjense que este que está acá tiene una leve curvatura, o sea que probablemente sea un trans. O sea, está curvado un poquito. Pero miren estos otros, están más curvados todavía, o sea que estos probablemente sean cis. Y estos son ácidos grasos directamente saturados. ¿Ven el empaquetamiento que sufren? Tienen un empaquetamiento maravilloso, por lo cual tapa arterias. Bien, o sea, es peligroso para la salud. Bueno, acá les cuento un poquito sobre este cuadro. Acá tenemos los nombres de los ácidos grasos. Fíjense que estos ácidos grasos dicen que son saturados. Y observen esto, la manera de representarlos. Estos se representan de esta forma. Está usando la fórmula condensada, donde lo que nosotros tenemos acá es el carbono número 1, acá, perdón, este es el 1, y fíjense como tiene 12 carbonos, ese carbono último que tenemos ahí sería el carbono número 12, este sería el 12, o sea, 1 más 10 es 11, más este que tenemos acá es 12. Ahora, si nosotros miramos el de abajo, este sería el ácido palmitoleico. El ácido palmitoleico tiene 16 carbonos en total, pero tiene el carbono 1, después tiene, no me está indicando dónde está el carbono con doble enlace, porque acá tengo dobles enlaces, ¿lo ven? Y acá tengo el carbono número 16. Bueno, ¿cómo yo lo puedo sacar? Si a mí me dan esta fórmula, digo, carbono 1. 1 más 7 es 8. O sea que si yo cuento este carbono, este sería el carbono número 9. O sea que el doble enlace está en el 9. Está entre el 9 y el 10. Ahí lo están pudiendo ver. Después, 10 más 5 es 15, más 1 más, que tengo acá, que sería el carbono número 16. Y así es como yo voy enumerando para poder saber dónde se encuentra el doble enlace en una fórmula condensada. Bien, acá lo único que les va a mostrar son los distintos tipos de ácidos insaturados y ácidos grasos saturados. ¿Qué me interesa? ¿Qué cosa me interesa a mí analizar de acá? Bueno, observen esto. Acá tenemos los puntos de fusión, quiere decir cuando se transforma de sólido a líquido. El ácido, vamos a mirar el ácido de 18 carbonos. Vamos a mirar el 18 carbonos, es este que tenemos acá, el estiárico. El estiárico tiene 18 carbonos y cambia de estado de sólido a líquido a los 69.6 grados Celsius. Ahora, si nosotros miramos el ácido oleico tiene un doble enlace nada más. Tiene un solito doble enlace. Ahora, al tener un solo doble enlace, fíjense, cambia de estado a los 13 grados, o sea, 13.4. Entonces la pregunta es, el ácido oleico, ¿en qué estado se encuentra en temperatura ambiente? ¿En qué estado va a estar en temperatura ambiente? Líquido, porque una temperatura ambiente ronda los 20. Sí, exacto, va a ser líquido. Ahora, si estamos en un invierno bien frío y hace 7 grados, el envase de ácido oleico se les va a solidificar, no se asusten si encuentran una grasa ahí adentro, porque les va a quedar sólido, o sea, si hace mucho frío se les va a solidificar. Ahora, comparen este. Tenemos este, ácido linoleico, tiene 2 dobles enlaces. Miren la temperatura de fusión, es menos 3 grados. ¿En qué estado lo encuentran a temperatura ambiente? Líquido. Líquido. Líquido, claro, porque está a menos 3. O sea, necesito alcanzar menos 3 grados para que esté sólido. Pasado los menos 3 grados va a estar líquido. Me pasó con el aceite de almendras que compró mi señora. Y puede ser, ¿sabes por qué? Porque debe estar lleno de dobles enlaces. El aceite de almendra es altamente recomendable o recomendado como uno de los aceites sanos. Es un aceite sano, es saludable, o sea, está bueno. A los 17 grados se solidificó. Claro, sí, son cosas que pasan. Bueno, el aceite de coco también, ¿verdad? Exactamente, al aceite de coco le pasa lo mismo, le pasa exactamente lo mismo. Bien, algo que tienen que tener claro es que
A medida que aumentan las insaturaciones, fíjense acá, ahí tenemos muchas insaturaciones. A medida que las insaturaciones aumentan, ¿qué pasa con el punto de fusión? Disminuye. ¿Bien? Miren este último. El último que está acá tiene un punto de fusión de menos 49.5 y tiene un montón de dobles enlaces. Entonces, al tener un montón de dobles enlaces, bajó más todavía el punto de fusión. Y además, si yo comparo uno que es insaturado contra uno que es, contra uno que es saturado, siempre el saturado va a tener mayor punto de fusión por el empaquetamiento. Profe, Sí, profe, disculpe un minutito. Lo escucho como con eco. sí, porque tienen los micrófonos activados. Ah, claro, yo lo tengo desactivado. No. Desactiven los micrófonos. Ahí está, ahí ya no se escucha el eco. Bien. Bueno, vamos a continuar avanzando. Vamos un poquito más. Esto es cómo se comportan los ácidos en agua. Perdón, cómo se comportan algunos ácidos grasos en agua. Bien, o sea, podría ser un aceite esto. Si yo pongo aceite en agua, pongo una película en la parte superior, donde nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Los ácidos grasos tienen una parte polar y una parte no polar. Esta parte polar que tengo acá es la cabeza hidrofílica. Y toda la otra cola que yo tengo acá es lo que se conoce como cola hidrofóbica. A estas sustancias que nosotros tenemos acá las llamamos anfipáticas. Bien, anfipáticas. O sea que los ácidos grasos son sustancias de tipo anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipático? Que tiene una parte polar y tiene una parte no polar. Por ejemplo, no lo habíamos nombrado, pero aparece en todo esto, un tipo de lípido que nosotros tenemos presente son los detergentes. Los detergentes son lípidos. Los detergentes justamente tienen una parte polar y una parte no polar, tienen esta capacidad de interaccionar con el agua y a su vez interaccionar con los lípidos, grasas, aceites, por ejemplo. Entonces cuando uno lava, por ejemplo, una vajilla, la espuma que genera justamente es parte del lípido. Los jabones también son lípidos. O sea, los jabones son lípidos porque son como detergentes. Entonces, al tener esta propiedad anfipática, la parte polar va a ser arrastrada por el agua porque tiene afinidad por el agua, pero la cola hidrofóbica va a arrastrar todo lo que sea las grasas y por eso es que limpian grasas, limpian aceites de la vajilla. ¿Bien? Otro comportamiento que tienen los ácidos grasos en agua es que tienen la capacidad de formar micelas. ¿Bien? Al formar micelas, las micelas no son más ni menos que como estructuras circulares donde se agrupan todas las colitas hidrofóbicas hacia adentro y las cabezas hidrofílicas hacia afuera. Entonces, bueno, cuando cae el chorro de agua arrastra todo esto. Y la otra posibilidad es que forme bicapas. Cuando ustedes miran esto a mí me hace pensar en la membrana plasmática de la célula, ¿no? Se parece bastante a la membrana que es una bicapa fosfolipídica. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Por ahora, continuemos. Bien. Esto tiene que ver sobre cómo se obtienen los acilglicéridos. Para tener en cuenta esto, tenemos que pensar que tiene que actuar un ácido, fíjense que esto es la fórmula general de un ácido carboxílico, y esta es la fórmula general de un alcohol primario, vamos a decir un alcohol primario. Entonces, cuando se une el grupo alcohol con el grupo alcohol del ácido carboxílico, fíjense que puntualmente se une esto, ¿no? Esto con esto. Si se une esto con esto, va a generar una molécula de agua, que es la que tenemos acá, y por otro lado se va a generar la unión éster. Acá podemos ver la unión éster. Bien, esa es la unión éster, está esterificado esto. Esto que tenemos acá es el grupo funcional principal de un éster, que esto lo vieron todo en segundo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Y porque justamente los ácidos grasos con un alcohol, puntualmente el glicerol, van a formar lo que se conoce como acilglicérido, un triglicérido. Entonces, acá tenemos un monoglicérido, bien, fíjense que esa es la estructura del glicerol, ahora se les voy a mostrar. Esto sería un diglicérido, fíjense que sería esto un ácido graso, acá tengo dos ácidos grasos, y por último, acá tenemos un triglicérido. ¿Por qué? Porque acá tenemos justamente un ácido graso acá, tenemos un ácido graso acá, y tenemos un ácido graso ahí. Ahí tenemos los tres ácidos grasos, que se unieron ¿a quién? Se unieron a este grupo alcohol,
se unieron a este grupo alcohol y se unieron a ese grupo alcohol. Bien, ahí tenemos los 3 grupos alcohol que participaron de la esterificación. Entonces esto me forma un triglicérido, es decir, esto va a reaccionar con el grupo alcohol del ácido carboxílico y se va a unir, y así mientras se van uniendo van formando acilglicéridos. En este caso, el acilglicérido es un triglicérido. Si uno observa bien, tiene que prestar atención porque el nombre que le corresponde a este triglicérido es el nombre que tenemos acá, aquí debajo, y dice que se llama 1-estearil, o sea que en el carbono 1, este que tenemos acá, esto es el ácido esteárico, ¿bien? Esto viene del ácido esteárico. Después dice 2-linoleil, o sea que tiene 2 dobles enlaces. Y usted me va a decir, ¿pero dónde está sacando toda esa información? Toda esta información es la que está en las tablas que estábamos viendo recién. Y este último se llama 3-palmitoil, o sea, 3-palmitil, digo, no palmitoil, lo que pasa acá está en inglés, es palmitil. Bien. Entonces acá tenemos 1-estearil, 2-linolenil, linoleil, 3-palmitil glicerol. Así es como se escribe el nombre. Y acá tenemos justamente cada uno de ellos. Esto les vuelvo a recordar. Esto sería ácido palmítico, este es el que tenemos acá, este sería este, ácido palmítico. Este que tenemos acá, esperen que se lo voy a correr porque si no, no se ve, no lo van a poder visualizar, ahí está, este sería ácido palmítico, recuerden que el ácido palmítico sería este que está ahí arriba. Después, el que tenemos aquí debajo sería justamente ácido linoleico, y este último que tenemos acá es ácido bien, ahí tenemos, o sea, ahí tenemos los nombres de los ácidos. Recuerden que para que tengan realmente el nombre este de ácido que yo le escribí, no tienen que estar unidos al glicerol. Si están unidos al glicerol, esto será estearil, esto será linoleil y esto será palmitil. Si yo los tengo solos, con el grupo carboxilo unido como corresponde, ahí sí se va a llamar ácido esteárico, ácido palmítico, ácido linoleico. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte? Porque esta parte es fundamental. ¿Bien? Sí. Vamos a avanzar un cachito más, y acá con esto ya vamos a ir cerrando. Esta es la diferencia entre grasas y aceites. Las grasas son triglicéridos que provienen de ácidos grasos saturados, por eso tienen un empaquetamiento perfecto, hermoso, fíjense que ahí se puede apreciar, el empaquetamiento es hermoso, por eso se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Bien, en cambio, si yo hablo de lo que son aceites, los aceites, en cambio, tienen dobles enlaces en su estructura, por lo cual tienen un empaquetamiento pésimo, y al empaquetarse mal, el punto de fusión baja mucho, por lo cual a temperatura ambiente lo vamos a encontrar en estado líquido. Esa es la manera de diferenciar grasas y aceites, solamente por el estado en el que se encuentran. Bien, es la única manera, porque triglicéridos son los dos, grasas y aceites. Bien, chicos, vamos a cortar acá y si puedes